Entonces vamos con la cuestión de la independencia económica, según decía el propio Perón, que se constituyeron en una gran cantidad de políticas, de medidas bastante importantes para la época, en algunos casos no tenían ningún tipo de antecedentes en Argentina, para lograr la autonomía económica, que Argentina pase a ser un país que económicamente fuese, comillas, autosuficiente. ¿Sí? Ojo con esto, porque varias veces se repite en la historia argentina, nunca se da. Es un poco difícil de darse, y más en el mundo actual, pero estamos en los años 40. La idea de la independencia económica entonces era que a partir de una fuerte presencia del Estado, se logren determinadas medidas que cambien la economía del país, muy golpeada a lo largo de la década del 30, como la de todo el mundo, debido a la crisis del 29, eh, y entre las cuales vamos a encontrar muchos elementos. ¿Sí? Eh, para empezar, en una economía planificada. ¿Sí? Elemento que no estaba tan presente en todas las economías capitalistas del mundo. Vamos a aclarar que Argentina nunca va a abandonar el capitalismo, y el peronismo no es un comunismo, un socialismo o algo por el estilo. Se aclara porque existen grandes debates, tanto en la historiografía como entre la gente. Bueno, en una medida acá en Argentina tiene mucha presencia el periodismo para hablar de este tipo de cosas, eh, en los cuales se plantean determinadas cosas. Bueno, el peronismo nunca abandona el capitalismo en Argentina, pero tiene, con la mirada de justicia social, que ya vamos a ver, una mirada muy diferente del capitalismo de la que se tuvo antes de que el peronismo llegue al poder. Entonces decía, es una economía planificada desde el Estado que se plantea determinados pasos a seguir y objetivos a lograr en 5 años, lo que se llamó el primer plan quinquenal. ¿Sí? Un antecedente de los planes quinquenales en realidad los encontramos en la Unión Soviética y el gobierno de Stalin. ¿Sí? Eh, Dentro de esas medidas, las primeras y que causaron un impacto inmediato fueron las nacionalizaciones, ¿sí? Que también tienen que ver con la idea de esta independencia económica. Y también con la de la soberanía, que vamos a hablar después. En realidad está todo conectado, pero para explicarlo vamos a hablar bien así. Se nacionalizó el Banco Central de la República Argentina, que ya se había creado en los años 30 justamente para organizar todo el despiole que generó la crisis, pero que tenía una fuerte incidencia de capitales extranjeros. Desde este momento, la idea era que los fondos bancarios estuvieran al servicio del desarrollo del país, ¿sí? Que fuesen para argentinos, era la propaganda. Como vemos en ese cartel publicitario, su dinero está seguro, la nación lo respalda. Otra que causó un gran impacto fue la nacionalización de los ferrocarriles, que estaban en manos inglesas prácticamente desde su instalación en Argentina. Ahora, en general se lo ha criticado porque en realidad faltaban pocos años para que venzan esos contratos. Argentina, por primera vez en la historia, era un país acreedor de Gran Bretaña, a la que había abastecido durante la guerra, o sea, nos debían plata, raro en la historia argentina. Eh, pero lo cierto es que fue un buen acuerdo para ambas partes. Argentina retomó rápidamente el control de los ferrocarriles y volvió con esta idea de que tenían que estar al servicio de la nación, es algo que vamos a ver mucho. Eh, Volvió esos ferrocarriles, como dice el cartel, ¿no? La idea de que sean argentinos. La mayoría de las fuentes que usamos acá, hay que aclararlo, son oficiales. ¿Sí? Fueron hechas por el gobierno. El gobierno tuvo una campaña de propaganda, el gobierno peronista, muy grande. Pero en algunos casos, que también los vamos a poder criticar más adelante, sirven para entender un montón de cosas. Son fuentes, no nos hablan 100% de lo que pasó. Nosotros podemos criticarlas. ¿Sí? Justamente por eso aclaro la polémica que se armó con respecto a los ferrocarriles. ¿Sí? Eh, a eso le siguió la nacionalización de los servicios telefónicos, de gas del Estado, de las compañías eléctricas, ¿sí? Todas pasaban a integrarse al Estado, que se agrandaba enormemente. Y le da un fuerte impulso a empresas que ya eran estatales. YPF, la primera empresa petrolífera estatal de América Latina y una de las más importantes, sin duda, desde siempre, eh, la creación y el fortalecimiento de la flota mercante y la flota petrolera, y una incipiente aerolíneas argentinas, que se va a fundar en 1950, aunque tiene antecedentes en compañías aéreas anteriores. ¿Sí? Nuevamente, el discurso siempre es que todo esto esté al servicio del país o de la nación. ¿Sí? Por eso la idea de la independencia económica. Ahora, ¿cómo se organizó esa economía?
tuvo básicamente en el IAPI, en el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, como ustedes pueden ver acá, uno de sus organismos más importantes, porque lo que hacía era nacionalizar el comercio exterior, ¿sí? Particularmente el del agroexportador. Fíjense qué compleja sería esta imagen si nos pusiésemos a analizar uno por uno. Todo lo que dice, todo lo que se ve. Un país como la Argentina que tiene una vaca, trigo, tiene una fábrica atrás, los bancos atados en una cinta argentina, que recuerda a la del escudo, que también puede ser una cinta de inauguración, la flota abajo, todo lo que venimos nombrando, ¿sí? Soportados a partir del YAPI. ¿Qué hacía el YAPI? Básicamente le compraba la producción a los productores agropecuarios, a un precio que fijaba el gobierno, y después la revendía a precios internacionales. Con esa diferencia, lo que hacía era orientar los recursos a impulsar la industrialización y la política social, o sea, las otras patas, las otras banderas del peronismo. Por eso, si queremos seguir haciendo análisis, vemos a este país soportado en estas columnas, ¿sí? Era una forma básicamente de sacar recursos a buena parte de los que ya tienen mucho, no nos olvidemos, esto ya lo hemos trabajado, la burguesía agraria exportadora argentina, ¿sí? Y tratar de generar con eso, o de apoyar con eso, una burguesía industrial que fuese cada vez más importante y que apoyara a los fines de la nación, ¿sí? Ese es el discurso nuevamente. Para el peronismo, entonces, industrializar el país y con ello generar empleo, ¿sí? Era lo primordial. El desempleo en Argentina a lo largo de los 30 había sido muy fuerte, mucho más que en épocas anteriores, y el deterioro de la calidad de vida de las personas, ¿sí? Eh, a partir de su alianza con el sindicalismo y a partir de todas las medidas que Perón fue tomando, ya vamos a hablar sobre esto, en la Secretaría de Trabajo y nuevamente en este gobierno, eh, la idea entonces era industrializar el país, ¿sí? Y se llegó a un nivel de mano de obra industrial sin precedentes, sin lugar a dudas, ¿sí? Desarrollar la obra pública y apoyar también a la construcción privada. Podemos ver acá un cartel que hablaba sobre la construcción de casas para las personas, en muchos casos para los obreros. Cualquiera en nuestro barrio podemos encontrarnos como es un barrio de la carne, un barrio el oficio o profesión a la que fue dedicada la construcción de ese barrio, ¿sí? Este, y a largo plazo, a no tan largo plazo en realidad, a lo largo de ese primer gobierno, Argentina logra niveles de pleno empleo, ¿sí? La desocupación básicamente desaparece. Y además, por las medidas de política social, se llega también a niveles cada vez más altos en cuanto a salarios, calidad de vida y después lo que la gente hace con eso, o sea, la incentivación del consumo. Ya lo vamos a ver. La industria crece a niveles exorbitantes, ¿sí? Perón declara, de hecho, la independencia económica, 9 de julio, en la Casa Tucumán, toda la bola, un verdadero simbolismo histórico. Eh, pero a pesar de que se desarrollan ramas grandes de la economía, importantes, para el peronismo fundamental, la automotriz, se desarrolla por primera vez la industria nuclear, de punta, ¿sí? En el mundo. La industria del acero. La mayor parte de la actividad industrial argentina, sin embargo, sigue siendo de industria liviana, ¿sí? Textil, alimentos, incluso electrodomésticos. Fuerte, importante, pero que a la larga no logra una industrialización plena del país, por lo que Argentina va a seguir dependiendo del mercado internacional, va a seguir dependiendo de los recursos que provee el agro. Las divisas provienen prácticamente siempre de la actividad agropecuaria y no tanto, o casi nunca, de la actividad industrial. La industria por sustitución de importaciones, que es la que aplica el peronismo y que va a continuar en Argentina incluso luego del peronismo, no redunda en una industria autosuficiente y capaz de volverse competitiva hacia el exterior. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a explicar cómo el segundo gobierno ya no va a ser tan exitoso cuando empiecen a fallar las cosechas y la industria empiece a encontrar trabas o empiece a encontrar sus propios límites, y cómo también va a ser un problema permanente, casi, de la historia argentina más adelante. ¿Ok? Dicho esto, entonces, vamos a abandonar un poco la cuestión de la independencia económica o de la economía durante el peronismo para pasar a ocuparnos de la cuestión política y la cuestión social. Bien.